Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva charla virtual de la obra social ferroviaria. Atrás del barbijo está Juan Ramón Cifre, soy el presidente de la obra social, y la verdad que es un placer poder juntarnos nuevamente con ustedes para poder hablar, en este caso, algunas, como dice el título de la charla, reflexiones en clave de género. Vamos a aprovechar en esto la experiencia y la capacidad profesional y humana de la licenciada Florencia Tufró, que para los que no estuvieron en la charla anterior, les cuento, ella es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en temas de género, ocupó diversos cargos en la administración pública, directora de abordaje estratégico en la CEDRONAR, coordinadora del Plan Igualdad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordinó el Programa Nacional contra la Violencia de Género del Consejo Nacional de la Mujer, dirigió proyectos internacionales de la Unión Europea sobre género y políticas públicas, y es autora de publicaciones y artículos sobre la temática. Así que la verdad que evidentemente su currículum demuestra que tiene muchísima autoridad para estar hablando de este tema. Sepan que la presentación al final la van a poder ver en la página de la obra social ferroviaria, que es forumvitae.org.ar, y que durante la charla, el que necesite hacer alguna pregunta, le vamos a pedir por favor que las hagan a través del chat, así cuando finaliza Florencia su exposición, puede estar respondiendo las preguntas que a ustedes les surjan. Muchísimas gracias a la gente de los dos sindicatos, tenemos gente de la fraternidad, gente de la Unión Ferroviaria, así que muchísimas gracias por esta participación. Los dejo con la palabra de la licenciada Florencia Tufró. Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación. La verdad que, como dije las veces anteriores, es un gusto y me genera mucho placer poder compartir algunas reflexiones con ustedes. En la charla pasada se generó un lindo debate a través del chat, que me parece que ese es como un poco el puntapié inicial para empezar a pensar y reflexionar sobre estos temas que nos atraviesan a todos y a todas, y que todos y todas podemos contribuir a mejorar la situación y las relaciones entre los géneros, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy es charlar un poco, hacer un breve resumen de lo que vimos las veces anteriores y charlar un poco del tema de los mitos que hay en relación al género. Así que yo voy a avanzar con la presentación, a ver si puedo, ahí está. En los otros dos encuentros estuvimos charlando un poco sobre estas cuestiones que existen en todas las sociedades, ¿no? Donde se van transmitiendo ciertos valores, ciertas conductas, ciertos valores hegemónicos, ¿no? Por medio de los cuales se establece lo que es normal o común o natural para la mayoría de las personas. Si hablamos específicamente del tema de género, hay una visión particular en cada una de las sociedades y de las comunidades de lo que implica lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, se dice que las mujeres somos sensibles, maternales, cuidadoras, lloronas. Digo, hay un montón de características que se le atribuyen a las mujeres, ¿sí? En cambio, los varones tienen otras características que tienen que ver con ser fuertes, valientes, inquietos, independientes, inteligentes. Y así vamos aprendiendo a lo largo de nuestras adecuadas y posibles de poder sentir, comportarnos, vestirnos, actuar en una sociedad según seamos varones o mujeres. Pero como también vimos y conversamos un poco las veces anteriores, nos hacemos la pregunta, ¿estas visiones, estas conductas, tienen que ver con la naturaleza? ¿Son innatas en las personas? O sea, ¿eso nos caracteriza desde que nacemos y no podemos corrernos de esos espacios? Como señalamos justamente anteriormente, no hay ningún elemento natural que determine cómo es ser varón, qué conducta debe tener un varón o qué conducta debe tener. Entonces, es una forma
digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo femenino y lo masculino, en que nuestra cultura ordena muchas de las relaciones sociales, económicas, de la familia, etc. Con respecto a esto, es interesante traer lo que señala Simone de Beauvoir, que seguramente ustedes la habrán escuchado en algún momento nombrar, o muchas por ahí leyeron algunos de sus libros. Simone de Beauvoir fue una de las primeras teóricas feministas, era una filósofa existencialista francesa, que en 1949 escribe un libro que se llama El segundo sexo. Y ahí expresa una frase que trajo mucha convulsión en ese momento, y en que dice, la frase dice, mujer no se nace, se hace, se llega a serlo, ¿sí? Y es la primera, entonces, que establece a nivel teórico esta diferencia, ¿no?, entre el sexo biológico, que es el sexo con el que nacemos, y el género, que es esta construcción que se va haciendo a lo largo de la vida y de la sociedad y del desarrollo histórico, de lo que es ser mujer y de lo que es ser varón. En este sentido, uno de los mayores aportes de su pensamiento fue abrir la puerta para que los debates que eran las diferencias sexuales pasaran del ámbito de la biología al de los estudios culturales, sociológicos, psicológicos. A partir entonces de este planteo teórico de Simone de Beauvoir, podemos afirmar que sexo y género no son lo mismo. Y eso es un poco lo que trabajamos los encuentros anteriores, ¿no? Como vemos, sexo tiene que ver con lo biológico, eso sí tiene que ver con una cuestión que no se puede modificar, que nosotros nacemos varones o mujeres, con los órganos femeninos y masculinos, y las diferencias fisiológicas. En cambio, el género, que es una construcción sociocultural, que establece qué es lo que está bien para una mujer, o qué es lo que debería ser para una mujer en una sociedad, y lo mismo para un varón, son construcciones culturales y que se pueden modificar. Y estas construcciones culturales generan desigualdad, por eso las queremos modificar muchas veces, ¿no? En ese sentido, nosotros también estuvimos charlando un poco del patriarcado, que es el sistema jerárquico en el que nos socializamos todos, ¿no?, y que establece relaciones sociales, políticas y económicas que mantienen al varón como parámetro y medida de la humanidad. Esto fue así a lo largo de todos los siglos, o sea, no es algo que lo descubrimos ahora o que se ve ahora. Esto fue así siempre, ¿sí? Lo que sí, desde hace algunas décadas se empezó a cuestionar fuertemente este modelo de socialización, esta forma que teníamos de estructurar jerárquicamente la sociedad, y a partir de ahí existen todo lo que son los movimientos feministas, las reivindicaciones de género, que luego fueron desarrollando legislación, programas, etcétera, para tratar de disminuir esta brecha que hay entre varones y mujeres en los distintos ámbitos de la vida. Nosotros sabemos que las mujeres en las primeras sociedades patriarcales eran consideradas seres inferiores, o sea, eran consideradas como niños o como personas sin un poder de decisión y de raciocinio igual que el de los hombres. Esto por suerte, digamos, fue cambiando, pero no hace mucho tiempo que cambió. La vez pasada veíamos que las mujeres hasta mitad del siglo pasado no votaban, que las mujeres no tenían derechos sobre sus hijos de patria potestad hasta cuando volvió la democracia en 1983 en nuestro país, que no había leyes contra la violencia de género. O sea, todas esas conquistas son bastante nuevas. Entonces lo que generan es, bueno, todo un movimiento en la sociedad que es necesario prestarle atención y poder pensar y reflexionar sobre cuáles son todavía los ámbitos en que las mujeres discriminación o de desvalor con respecto a los varones. Como vimos en los encuentros anteriores, este sistema de dominación patriarcal, o sea, esta forma de estructurar la sociedad, se transmite de diferentes maneras. Hoy vamos a ver una que es una manera bastante clásica y que todos la vemos y la compartimos, que tiene que ver con la publicidad.
Pero antes vamos a recordar un poco el tema de los estereotipos, ¿no? ¿Qué eran los estereotipos? Un estereotipo de género, en este caso, es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de algún atributo o característica que tienen los hombres y las mujeres, ¿sí? Y que son los que deben poseer para desempeñarse en la sociedad. El uso de estos estereotipos de género en la práctica asigna a una persona determinada, a un hombre o una mujer, atributos, características o funciones específicas únicamente por el hecho de ser mujer o ser varón. Las mujeres se visten de rosa, los varones de celeste. Las mujeres juegan a las muñecas, los varones a los autitos. De lo que debe ser o tiene que ser un varón o una mujer en una sociedad. En el caso de la publicidad, es una de las formas más contundentes de la transmisión de estos estereotipos, ¿no? Por un lado tenemos a veces estas publicidades, digo, acá traje una publicidad antigua, pero se sigue repitiendo hoy todavía este modelo de publicidad, en donde vemos a la mujer como un objeto, ¿sí? Como un objeto de deseo, una conquista del hombre, pero que ella simplemente es un objeto de eso. ¿La preferís rubia o morocha? ¿Sí? O vamos a comprar un auto y está la mujer vestida con digamos, de una manera sexy, y para que eso incentiva la venta de autos para que los varones compren. Digo, todos estos modelos que en realidad están digamos, basados en investigaciones, no es que lo hacen así porque quieren o porque son malos, sino porque las investigaciones dan que esas cuestiones motivan a los hombres a comprar determinado producto. Lo que no quiere decir que no estemos, digamos, pensando, trabajando una manera de revertir eso, porque la verdad que colocar a la mujer como objeto de la publicidad es volver a victimizarla, a ponerla en un lugar desfavorable con respecto a su jerarquía, etcétera, ¿no? Otro de los temas también de las mujeres es cuando aparecen niñas, por ejemplo, en las publicidades, vestidas de mujeres grandes, ¿no? Con aros, pintadas, tacos, etcétera. Eso también es poner a las niñas en estos roles femeninos adultos, transmitiendo un mensaje en ese sentido, como que ese es su destino, como que no van a poder ser otra cosa. Incluso muchas veces hemos visto las lolitas o modelos muy chiquititas sexualizando su infancia, ¿no? A través de la publicidad. Entonces ese también es otro de los estereotipos que nosotros podemos ver en la publicidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las mujeres aparecen en la publicidad como protagonistas en general cuando los productos que se venden son, por ejemplo, de limpieza, electrodomésticos, etc. ¿Sí? En ese tipo de publicidades las mujeres aparecen 8% más que los varones, según los estudios que se han hecho. Entonces vemos totalmente estereotipado, de diferentes formas, pero que siguen transmitiendo y reproduciendo estos valores que pensamos que hay que ir modificando, ¿no? Este lugar de objeto, lugar de subsumisión al varón, lugar de ser la mujer la que solo se ocupa de los niños y la casa, etc. Otra de las transmisiones, digamos, que tienen que ver con estos estereotipos es, por ejemplo, con los juguetes. Y en las publicidades, acá vemos una del Día del Niño, y está claramente estereotipado. El varón con el autito, la nena con la cocina, ¿sí? Entonces acá también desde chicos vemos cómo nos van transmitiendo y cómo vamos asimilando estas cuestiones en cosas que parecen inocuas, ¿no? En qué regalo le compramos a nuestro hijo o hija para el Día del Niño. La cuestión que quiero abordar hoy era en relación al género y a los diferentes ámbitos en donde transitamos varones y mujeres, ¿no?
Por un lado, pensar qué es un mito. Un mito es una creencia, un comportamiento, ¿no?, dentro de una estructura social compartida por la mayoría de las personas que pertenecen a esa estructura social. Y ese mito se acepta como verdadero en general, ¿sí? En general, los mitos suelen ser simplificaciones sobre algún aspecto de la realidad, pero tienen una gran influencia en cómo actuamos y cómo pensamos todos y todas, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de mitos. Mitos en el ámbito laboral, por ejemplo. Hoy las mujeres tienen las mismas condiciones laborales que los hombres, las mujeres no están suficientemente preparadas para el puesto o cargo, contratar a una mujer supone un mayor costo para la empresa. Digo, seguramente todas estas cuestiones las deben haber escuchado en algún momento. Con respecto a las mismas condiciones que tenemos mujeres y varones a la hora de conseguir un trabajo, ya lo vimos en uno de los encuentros anteriores, pero lo vamos a repetir porque es importante. Aunque debería ser así, aunque legalmente no haya ninguna ley que establezca una diferencia jerárquica entre los trabajos de varones y mujeres, a qué trabajo puede acceder un varón o a qué trabajo puede acceder a una mujer, todavía existen grandes diferencias. Existe una brecha salarial en nuestro país, donde la mujer sigue ganando un 25% menos que los varones. 8% de mujeres que trabajan o buscan trabajo, mientras que hay un 80% de varones que trabajan o buscan trabajo. También, como dijimos, mujeres están más expuestas al desempleo, a la subocupación, a la informalidad laboral que los varones. Y con respecto al acceso a cargos de decisión o a los cargos jerárquicos más altos en la pirámide salarial y jerárquica de los trabajos, encontramos que hay solo un 36% de mujeres que acceden a puestos jerárquicos, ¿sí? Según estimaciones de la OIT, la equidad entre varones y mujeres, si seguimos al caso que vamos ahora con respecto al camino, tardaría unos 70 años todavía en poder decirse que los varones y las mujeres están equitativamente representados en el mundo laboral. Vamos a ver acá. Con respecto a que las mujeres no están suficientemente preparadas para el cargo, que eso también seguramente lo habrán escuchado, muchas mujeres por ahí hasta se los dijeron en algún momento al tener que ir a buscar trabajo, o conocen a alguien que le haya pasado. En la Argentina, ya desde hace varias décadas, la inclusión de las mujeres en el sistema educativo, que es el que nos da la capacitación para después poder trabajar, se ha incrementado muchísimo. De hecho, si vemos la distribución por sexo en los graduados universitarios, vemos que hay un 23%, 15% creo que es la última medición que se hizo, un 23% más de mujeres egresadas de la universidad que de varones. Y según el censo del 2010, por tareas superaron a los hombres graduados universitarios, ¿sí? Entonces, este avance no se ve todavía reflejado en el acceso a los puestos de trabajo, ¿sí? Porque evidentemente todavía acá hay un gran sesgo de género pensando que para muchas cuestiones las mujeres todavía no están suficientemente capacitadas. Cuando los números, estadísticas, etcétera, nos dicen otra cosa. Si bien es cierto que hay algunas carreras que todavía son predominantemente masculinas, como agronomía o sistemas, cada vez hay más mujeres que se incorporan a esas carreras. Y hay otras carreras que tienen que ver con sociales, medicina, psicología, donde son franca mayoría las mujeres. Entonces, esto no sería, digamos, los números no corroborarían este mito, ¿sí? A ver, Ay, me falta una. Con
relaciona generalmente con entonces, bueno, sabemos que las mujeres en edad fértil tienen la posibilidad de gestar y posibilidad de quedarse embarazada, entonces esto muchas veces funciona como un freno para su inserción laboral, pensando que eso es un costo mayor para el empleador. Cuando, por ejemplo, en nuestro país, el costo de la licencia por maternidad se hace cargo de la Seguridad Social, o sea, ANSES es el que paga la licencia por maternidad, no la empresa. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y saberlo, porque es un argumento bastante difundido, el tema del mayor costo por el tema de los 3 meses que la mujer se ausenta en caso de tener un hijo. Por otro lado están todos los temas de cuidado, ¿no? Las licencias por cuidado de hijos e hijas, que si bien todavía es cierto que las que en general toman estas, que pueden ser tanto el padre como la madre que se ocupen de su hijo o hija enfermo. Entonces esto es una cuestión que tiene que ver más con un uso y una cuestión cultural, que las mujeres solemos hacernos cargo de esas tareas, pero lo pueden hacer tanto varones como mujeres. Y así la verdad es que es injusto que las mujeres no puedan acceder a un puesto de trabajo porque por este sesgo, ¿no? De pensar que ella va a ser la que se va a ocupar de los hijos y que va a tomar la licencia en caso de alguna enfermedad. En Suecia y Noruega, por ejemplo, donde las licencias por maternidad son amplias, duran casi un año o más de un año en algunos casos, la licencia se puede tomar una parte de la mujer, la madre, y otra parte del padre. Y así lo que hacen es promover esta cuestión de que la mujer no quede fuera del ámbito laboral durante tanto tiempo, y también promover que el padre sea protagonista de las estrategias de cuidado y de crecimiento de ese niño o niña mientras la mujer trabaja. Nosotros todavía estamos lejos de eso, pero bueno, sabemos que hay países y sociedades en donde han ido, se han ido marcando estas diferencias y se han ido tomando medidas en función de lo que cada sociedad estableció como centro de equidad de género. Entonces, bueno, también un dato interesante, digo, para que aporta a este prejuicio, es que hay muchos más licencias por estrés que la toman tanto varones como mujeres que licencias por maternidad. Y hacer cuentas realmente de cuánto es el costo de la maternidad en un puesto de trabajo. Otro de los mitos tiene que ver con la salud, ¿no? Acá vamos a ver, las mujeres no se ven dadas por las enfermedades cardiovasculares, tanto de mujeres. Las mujeres por su naturaleza sufren más depresión y deben ser medicadas. Respecto al primero de estos mitos, las mujeres en general no se autoperciben como posibles enfermas del corazón. Y esto tiene que ver con que es cierto que durante mucho tiempo los hombres enfermaban o tenían eventos cardiovasculares en mucha más proporción que las mujeres. Hoy vemos que eso no es así y que los eventos cardiovasculares en mujeres cada vez aumentan más, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Deborah Tasker, que es una psicóloga argentina que ha estudiado mucho el tema de salud y género, dice que las mujeres, en general, esta enfermedad coronaria, ¿no? Fundamentalmente porque hay una idea arraigada de que es una enfermedad de varones, ¿sí? Lamentablemente a esto también se le suman dificultades propias del sistema de salud. ¿Qué pasa? Se ha descubierto en los últimos años, y eso está muy trabajado por los centros que se dedican específicamente a la salud cardiovascular, que las mujeres presentan una sintomatología diferente que los varones ante un evento cardíaco. Esto es relativamente nuevo, se está investigando,
pero así como los hombres, el dolor fuerte en el pecho, las mujeres no es más importante. Tienen un montón de otros indicadores que marcan un evento cardiovascular que son diferentes que los de los varones. Por un lado, la falta de aliento, las náuseas, los vómitos, mareos, etcétera, pueden ser indicador de que está habiendo algún evento cardiovascular, ¿sí? Y que las mujeres tienden a tener estos síntomas muchas veces en el momento de descanso. En cambio, los varones en general es en el momento en que están más activos. Entonces, todas estas cuestiones son cosas que se están investigando y trabajando, pero que muchos médicos todavía no tienen esta información o esta formación con respecto a cómo abordar estos síntomas en las mujeres, ¿sí? Es un tema relativamente nuevo y que se está investigando y estudiando. Con respecto a la salud sexual y reproductiva, acá, digo, todos acordamos que es un tema que se le asigna a las mujeres, ¿no? Entonces, acá sí hay que trabajar mucho para incorporar a los varones en este tema, en las decisiones que tengan que ver con la sexualidad, con la salud sexual y reproductiva, con el acceso a los servicios, con la anticoncepción, que en general son temas que se le dejan las decisiones a las mujeres, pero que en realidad deben ser decisiones compartidas, porque la sexualidad no es solo de la mujer, ¿sí? Y la salud sexual tampoco. Entonces, es importante establecer acá, y eso digo también desde los dispositivos de salud, los centros de atención, que cada vez se incluya más a los varones en este tipo de decisiones. Porque si no también después tenemos las consecuencias. Por ejemplo, cuando vemos el tema de embarazo adolescente, en general se habla solo de las niñas, mujeres embarazadas, esas niñas, mujeres, jóvenes embarazadas que se embarazó con ellas. Entonces, la idea de poder incluirlo en los programas, en las políticas, etcétera, es muy importante para que esto empiece a ser una responsabilidad compartida. Si no, el embarazo, por ejemplo, el embarazo adolescente lo carga solo el adolescente. En el tema del aborto pasa lo mismo, o sea, se juzga o se penaliza a la mujer que aborta, pero hay un hombre que también estuvo ahí para que eso suceda. Entonces, bueno, son todas discusiones que hay que empezar a ponerlas en agenda, y que los servicios de salud tienen que empezar a generar una conciencia de que los varones también tienen que participar de este tema. Por último, respecto al consumo de psicofármacos, a los estados depresivos de las mujeres, y acá es interesante, se demostró que las mujeres, por razones culturales y por esta cuestión que veníamos charlando de la sociabilización de género, etcétera, están en general más predispuestas que los varones a reconocer la presencia de enfermedades y a contactarse con el sistema de salud más rápidamente que los varones. Entonces, todo esto que tiene que ver con los diagnósticos, que tienen más que ver con la salud mental, con la somatización, etc., es mucho más fácil que la mujer acuda a un servicio de salud por este tema que un varón. Sin embargo, hay estudios realizados en donde los problemas de salud mental, depresión, ansiedad, etcétera, no son diferentes en varones y mujeres. Lo que es diferente es el acceso al tratamiento. ¿Por qué? Porque las mujeres acuden más tempranamente al servicio de salud. Entonces acá se da una cuestión interesante, digo, porque también acá los médicos juegan un rol importante. O sea, cuando hablamos de consumo de psicofármacos, por ejemplo, es la única droga en donde las mujeres consumen más que los varones. ¿Por qué? Por este sesgo de género. Porque se considera que las mujeres en cierto momento se deprimen, están ansiosas, más que los varones, y necesitan la ayuda de algún elemento químico, un psicofármaco, para poder superar esa situación, ¿sí? Pero esto en realidad
como decíamos, tiene mucho que ver también con la formación de los médicos. Porque ¿quién le receta el psicofármaco a la mujer? ¿Es un psiquiatra, luego una evaluación de salud mental? ¿O es el médico clínico, el ginecólogo, el traumatólogo? Digo, cualquier médico, sin que sea su especialidad, receta un psicofármaco ante estas situaciones de malestar o de sensibilidad extrema de las mujeres, ¿sí? Y diagnóstico, pero y saber si, porque como sabemos, eso genera adicciones. Y después tenemos los problemas, o sea, en las mujeres en general empiezan a consumir psicofármacos recetados por un médico, pero luego acceden a ellos de forma ilegal, digamos, sin prescripción médica. Entonces ahí es cuando se generan estas situaciones de consumo. También el tema del consumo de psicofármacos está asociado a diferentes momentos de las vidas de las mujeres, ¿no? Nosotros hace un tiempo hicimos un estudio en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajamos e investigamos con mujeres que consumían psicofármacos, qué era lo que las había llevado al consumo, en qué momento de su vida habían empezado el consumo de psicofármacos, y se generaron como dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, las mujeres de 30 a 35 años que sentían como una exigencia extrema en su vida cotidiana, que tenía que ver con dar respuesta al trabajo, a los hijos, a la casa, a ser exitosas como profesionales, etc. Y donde muchas veces esto desencadenaba algunos episodios de ansiedad, depresión, etc., y recurrían a los psicofármacos. Y el otro gran grupo tiene que ver con las mujeres adultas que por ahí se dedicaron a ser amas de casa, a criar sus hijos, y cuando los hijos se van de la casa, existe lo que se llama el efecto nido vacío, ¿no? Ahora de que me ocupo, ¿qué hago? Entonces, como vemos, estos dos momentos tienen que ver también, o sea, la mujer que todo lo puede en una edad temprana, y después la mujer que se queda sin, que se queda sin su objeto, su cotidianidad de la vida cuando los hijos se van de la casa. Y entonces se queda con un vacío, ¿sí? Vacío que muchas veces son los fármacos los que reemplazan, digamos, toda esa tarea, esa ocupación de las mujeres. Esto lo estoy haciendo bastante esquemático, pero es lo que surgió a partir de una investigación hecha en la ciudad de Buenos Aires. Otros mitos que también interesan son que tiene la violencia de género. Si ella no abandona la relación es porque en realidad le gusta. Eso es algo que lo hemos escuchado cientos de veces. La violencia de género no afecta la vida de las mujeres, más, o sea, de todas las mujeres, sino solo de las que la padecen. Los maltratadores son enfermos mentales, hombres traumatizados, alcohólicos, etcétera, que pierden la cabeza por los celos. O la última es una cuestión de pareja que solo le incumbe a ellos. Vamos a ir uno por uno. Si ella no abandona la relación es porque en realidad le gusta cómo la trata. Acá tenemos que aclarar, digo, y hoy quizás ya este es un mito que hace ruido, ¿no? Pero hace 10, 20, 15 años esto era algo que normal escucharlo, incluso de profesionales que atendían estas situaciones. Las víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia, están atrapadas en una relación que daña su autoestima y condiciona su libertad de elección. O sea, eso es así en todos los casos, parece como un manual que se repite, siempre es así. Entonces, esas mujeres suelen creer que no vale nada, que su vida no tiene sentido si no están con esa persona, que esa persona les da el sustento emocional y económico muchas veces, y estas son barreras muy difíciles de romper, y que no se rompen solas. O sea, esas mujeres necesitan siempre ayuda externa de sus familias que las comprendan y que entiendan este ciclo de violencia,
y ayuda externa de profesionales que puedan hacer un trabajo con ellas de levantar esa autoestima, de empezar a ver las situaciones que están padeciendo, que no son situaciones que las deban padecer, que ellas tienen derecho a poder vivir de otra manera, ¿sí? Pero todas estas cuestiones no las pueden hacer muchas veces las mujeres por sí solas. Es necesaria la intervención externa. Y una intervención externa sin prejuicios, sin juzgar, y muchas veces en las familias pasa que por ahí la mujer se separa y después vuelve y se vuelve a separar, entonces las familias ya no quieren saber más nada con esas situaciones, pero lo importante es entender que así es el proceso, ¿m? Y que no es fácil salir de esa situación, que tienen la autoestima muy baja y que es necesario todo un trabajo de fortalecimiento de esa autoestima para que ellas puedan superar esa situación, para que muchas puedan hacer una denuncia, porque también sabemos que pasa eso, muchas veces denuncian, después retiran la denuncia, porque es así el ciclo de la violencia. Entonces, esto es importante entenderlo, que a nadie le gusta que lo traten mal, estar maltratado, digo, no es una mujer masoquista, ni mucho menos. Está envuelta en un círculo del que no puede salir, ¿sí? La violencia de género no afecta la vida de las mujeres que no la sufren. Acá, digo, primero que sería un mito bastante, ¿no? De no solidarizarnos las mujeres con otras mujeres. Pero además, si vemos los números, sabemos que los números de Naciones Unidas, por ejemplo, nos dicen que 1 de cada 3 mujeres sufre o sufrió violencia física o de abuso sexual. Muchas más todavía sufren violencia psicológica. Según estudios, incluso se hizo uno acá en la ciudad de Buenos Aires, el 95% de las mujeres declara haber sido víctima de acoso callejero. Bueno, todas esas son formas de violencia. O sea que todas las mujeres, de alguna manera, sufrimos en algún momento de nuestras vidas alguno de estos tipos de violencia. Entonces, la violencia nos afecta a todas las mujeres, ¿sí? No hay un grupo que nos salvamos de la violencia, digo, esto nos afecta a todos. Como igual que la violencia simbólica, lo que veíamos de la publicidad. Ese tipo de cuestiones también nos afectan a todas, no solo a las mujeres que por ahí están en una relación violenta con un victimario. Con respecto a que los maltratadores son enfermos mentales o alcohólicos o que se drogan, digo, este es un mito bastante recurrente. Con respecto a los enfermos mentales, sí se han hecho estudios y sabemos claramente que el porcentaje de hombres maltratadores, enfermos mentales, es del 5 o 6%, ¿sí? Que tienen un padecimiento mental además de ser maltratadores o violentos. Y con respecto a lo que tiene que ver con el alcohol o el consumo de drogas, también hay una controversia grande con esto, porque si bien es cierto que el alcohol y las drogas muchas veces bajan barreras inhibitorias que, digamos, frenarían el tema de tener una actitud violenta, es cierto que hay muchos hombres que son alcohólicos o que se drogan y que no son violentos. Entonces, la raíz de la violencia no está en las sustancias, no está en el alcohol o en la droga. Está en la persona. En que muchas veces lo que hace el alcohol y la droga es desinhibir y actuar, pero ese germen violento, digamos, que no es natural, que es aprendido y que tiene que ver con todas estas cuestiones que estuvimos viendo de cómo se socializa la relación entre varones y mujeres, está en las personas y no en las sustancias. Eso es importante, porque si no muchas veces se justifica, bueno, no, él solo es violento cuando toma, si no toma no va a ser más violento. Bueno, eso no es así en general. Entonces, bueno, es importante desmitificar esto, y sí sabemos que en muchas situaciones de violencia, casi en el 50%, está presente el alcohol y la droga, pero no quiere decir que eso es lo que los haga ser violentos, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Con respecto a que es una cuestión de pareja, la violencia conyugal, y que solo le incumbe a ellos,
Esto durante muchos años fue así. Como sabemos, no había legislación para la violencia en la pareja, estaba permitida la violación dentro del matrimonio, digo, había muchas situaciones que abonaban a este mito. Por suerte, en las últimas décadas, y gracias a los movimientos de mujeres, a los organismos internacionales, a las políticas de Estado, se puso en agenda este tema y empezó la violencia de género y la violencia incluso dentro de la pareja es un tema de salud pública. Entonces ya deja de ser un problema solo de la pareja, sino es un problema de Estado. Está en la agenda pública, ¿sí? Porque le afecta a un montón de mujeres, porque tiene un costo económico, porque afecta a los hijos de estas parejas, etc. Entonces todo eso lo que hizo es sacar el tema de la violencia de la pareja, de género de la pareja, del ámbito privado y pasarlo al ámbito público. Entonces se generaron leyes, políticas, etcétera, para abordarlo. Los mitos del amor romántico nosotros lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Que son todas estas cuestiones que desde pequeñitas y pequeñitos vamos escuchando y nos van repitiendo, que tienen que ver con el amor. Que el amor es una idea que se va transmitiendo también, como veíamos antes, ¿no? Con las publicidades, con lo que cuentan las familias, con las historias, etcétera, ¿no? Entonces hay como algunos mitos, como por ejemplo el amor todo lo puede, la persona correcta llena todos los aspectos de tu vida, los celos son una prueba de amor. Todas estas cuestiones que lo que hacen es por ahí no dejarnos reflexionar realmente qué está pasando con cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la idea de amor romántico el amor romántico tiene que ser un amor con libertad, un amor en donde podamos decidir cada uno y cada una lo que quiere, y no que estemos obligados por estos mitos a aceptar cuestiones que justamente lo que hacen es coartar la libertad. El tema de los celos son una prueba de amor, no, los celos son control, ¿sí? Es una forma de violencia. Que la persona correcta llena todos los aspectos de mi vida, entonces no necesito a nadie más, tampoco es así, o sea, todos y todas necesitamos, vivimos en sociedad, nos relacionamos con distintas personas, cumplen diferentes funciones esas personas en nuestras vidas, ¿sí? Y el amor todo lo puede, lo mismo, o sea, hay muchas cosas que el amor no puede y que necesitamos recurrir a otras instancias. Entonces, me parece que es importante. La otra vez había surgido un debate con respecto a esto, diciendo que esto se daba sobre todo en la adolescencia, que es verdad que esa idea de amor romántico está más presente en la adolescencia. Sin embargo, eso después sigue. Digamos, el tema de los celos no es solo de la adolescencia, ¿sí? O del aislamiento, digo, hay como algunas cuestiones típicas que se van dando en los noviazgos, por ahí sí adolescentes, que tiene que ver con aislar a la persona que uno, aislar a la mujer, ¿no? De parte del hombre cuando la considera como su objeto, entonces no te juntes con tus amigas, no hagas esto, no hagas lo otro, que termina siendo muchas veces esa relación violenta que decíamos antes, donde las mujeres no tienen vínculos, donde no pueden salir de ese circuito, etc. Bueno, acá tenemos algunos de los mitos que estuvimos charlando hace un ratito. Hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, básicamente tiene que ver con esto, con poder dar vuelta a esa idea de amor romántico y donde el amor sea un amor equitativo, igualitario, donde los dos tengamos libertades, donde podamos decidir, etc. Y acá vamos a un tema también controversial que tiene que ver con el instinto materno, ¿no? ¿Es un mito? ¿No es un mito? ¿Existe? ¿No existe? Primero, para poder charlar un poco de esto, un instinto, ¿cómo lo definimos? Un instinto es un impulso natural, innato, inconsciente, que se transmite genéticamente y que provoca una respuesta determinada. Por ejemplo, nosotros tenemos el instinto de la alimentación, lo que nos lleva a que en algún momento tenemos hambre y tenemos que comer, o del hacer, que tenemos
que tomar agua en algún momento, porque si no, como yo ahora, nos quedamos sin voz. Bueno, o el instinto de los bebés cuando empiezan a caminar, o sea, ¿qué los impulsa a caminar? Porque nosotros les enseñamos, no, es porque hay un instinto innato que en determinada etapa de la vida pasa eso. Pero, ¿podemos afirmar que el deseo de ser madre es también innato? O sea, que viene codificado en nuestro ADN como estos otros instintos. Los estudios y las respuestas que obtenemos a esta pregunta es que no es un instinto innato el deseo de ser madre. No existen pruebas que avalen la existencia de este impulso instintivo por tener hijos en todas las mujeres. Y además hay muchas que verdaderamente no quieren tener hijos. Entonces, esto no sería un impulso innato, un instinto innato, sino algo que tiene que ver más con la construcción social en la que estamos inmersos, ¿sí? Y por otro lado, también hay estudios que muestran que las conductas maternales, ¿no?, que son aquellas relacionadas con la hormona de la oxitocina, no me salía el nombre, que son las que están dirigidas a garantizar el cuidado y la supervivencia del recién nacido, que sí les pasa a las mujeres cuando tienen un hijo, ¿no?, que esta hormona se despierta y empieza a funcionar esa necesidad de cuidado y de protección, lo tienen las mujeres real en el momento en que nace el chico, no antes, ¿sí? Entonces ni siquiera lo tienen en el momento de crear esa vida, sino cuando esa vida ya la tienen, digamos, en sus manos, cuando nace el bebé o la bebé. Entonces, digo, si bien nosotros sabemos que es una cosa como que está muy difundida el tema del instinto materno, y de que las mujeres solo podemos realizarnos si tenemos un hijo, y de que ese es el destino deseado por todas las mujeres, sabemos que no es así. O sea, que hay mujeres que pueden no desearlo, no tenerlo, y que también ese deseo tiene que ver con una cuestión cultural, que no está mal, sino que no es innato, es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Bueno, para hacer un poquito de mostrar el otro lado, digamos, ¿no? Vimos los mitos, las dificultades, las discriminaciones, las inequidades. ¿Qué se puede hacer o qué se hace o qué hacen en general los estados, los organismos internacionales, etcétera, para poder iniciar un camino hacia la equidad, ¿no? Entonces acá tenemos lo que se llaman acciones positivas. ¿Qué son las acciones positivas? Son medidas dirigidas a eliminar las desigualdades existentes contra los grupos históricamente discriminados, en este caso las mujeres. Si bien existe polémica con respecto a la incorporación de este tipo de medidas, en general se dice que son medidas transitorias y que en el momento en que se logre la equidad o la equiparación entre las situaciones de discriminación o de desigualdad entre varones y mujeres, estas acciones deberían desaparecer, ¿sí? Y tienen como objetivo superar los obstáculos específicos que dificultan los derechos de las mujeres y garantizar los mismos resultados para hombres y para mujeres. Equiparar las oportunidades de los hombres con las mujeres en la esfera pública y en la esfera privada. Y transformar estas relaciones jerárquicas en relaciones equitativas e igualitarias, ¿sí? Algunos ejemplos. Este seguramente ustedes lo conocen, la ley de cupo. Nosotros sabemos que la ley de cupo en nuestro país es del año 1991, que antes de la ley de cupo, las mujeres prácticamente no accedían a los cargos electivos. Había entre un 5 y un 10% de mujeres que ocupaban cargos electivos en diputados, en senadores, etc. Fue esta ley de cupo que primero implementó el 30% del cupo femenino en las listas, que dio paso a que hace algunos años ya este 30% se convirtiera en ley de paridad. Hoy es 50 y 50. Ahora, ¿qué pasaba si no estaba esta ley de cupo?
que fue discutida, digamos, rechazada por muchos sectores, las mujeres no accedíamos, o sea, es así de claro, no accedíamos a los cargos electivos. Fue la ley de cupo, con el 30% primero y ahora con el 50 y 50, que permite acceder a las mujeres a esos cargos. De la ley de cupo es interesante el proceso de cómo se promulgó esa ley, porque fue una ley en donde las mujeres de los distintos partidos políticos trabajaron mucho hacia el interior de sus partidos políticos, tratando de concientizar sobre este tema y mostrando la importancia y la necesidad de apoyar la ley de cupo, y hubo una alianza entre mujeres de los diferentes partidos para promover esto. O sea, se puso el género por encima de la cuestión partidaria, y así lograron la sanción de la ley. Que es importante eso, porque muchas veces en los temas que tienen que ver con la legislación o con algunas políticas, las mujeres logran superar estas cuestiones que tienen que ver con la identidad partidaria y poner por encima la identidad de género para garantizar la equidad de género. Otras de las medidas, por ejemplo, son la promoción del empleo femenino, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, subsidios o se paga parte del sueldo cuando se emplea a una mujer. Digo, en muchos países esto pasa. O, por ejemplo, cuando se dan planes sociales y se le da a las mujeres, son las cabezas de los planes sociales, que eso también fue relativamente nuevo. Antes el plan social, el subsidio, se daba siempre al varón, y en caso de que una mujer no tuviera marido o no tuviera pareja, se le daba a la mujer, pero no era nunca cabeza o destinataria específica del subsidio o el beneficio. Hoy sí lo es. Entonces esas son acciones positivas que lo que hacen es esto, promover medidas de equidad para que las mujeres estén en igualdad de condiciones que los varones. Lo mismo que el tema en la educación. En muchos países o en muchas carreras se subsidia o se beca a mujeres para que empiecen a formar parte, digamos, de ese grupo de estudiantes o de egresados de algunas carreras donde no hay mujeres y que es necesaria incorporar a través de algunas medidas que promocionen eso, su llegada a esas instancias educativas. Por ejemplo, también se daba en los colegios técnicos. Durante mucho tiempo las mujeres no estaban autorizadas o iban en horarios diferentes que los varones a ir a los colegios técnicos, y cada vez se promociona más la incorporación, y eso hubo muchas estrategias desde los ministerios de educación o desde las mismas escuelas de promover la incorporación de mujeres en esos ámbitos. Todo eso se denominan acciones positivas. Por ejemplo, nosotros también, yo trabajé en Cedronar hace un tiempo, y las comunidades terapéuticas para mujeres son muy escasas. Entonces, un incentivo que hizo Cedronar para que las comunidades terapéuticas empezaran a recibir mujeres o a trabajar con mujeres fue pagar más la beca que le correspondía a las mujeres. Entonces, una comunidad terapéutica, si atendía a una mujer, tenía un plus que si atendía a un varón. Entonces, también esa es una acción positiva. Que supuestamente en algún momento, cuando cuando se equiparen esos derechos y esas situaciones, estas medidas desaparecerían, ¿sí? Lo mismo se dice con la ley de cupo, que en el momento en que se logre la equidad de género real, la ley de cupo no debería existir más. Para ir terminando, quiero hacer como un cierre de los 3 encuentros que tuvimos. Como vimos en este encuentro y en los anteriores, el camino hacia la equidad necesita de múltiples acciones y de múltiples actores. Por un lado están los organismos internacionales, las convenciones de derechos humanos, las convenciones de género, las convenciones del trabajo, todo ese marco internacional que es un marco legal importantísimo para poder pensar y planificar medidas y políticas que tiendan a la equidad de género. Esos marcos nos permitieron desarrollar todo un corpus normativo, incluso en nuestro país,
y que permite desarrollar políticas y tener leyes. Digo, nosotros no teníamos ley de violencia, no teníamos ley de salud sexual integral, digo, un montón de leyes que favorecen a la equidad de género que fueron promovidas primero por organismos internacionales, pero que después los estados los adoptaron como propios y establecieron medidas que tienen que ver con esos temas, ¿sí? También hay otro nivel, digamos, para recorrer este camino, digamos, hacia la equidad, que tiene que ver con las organizaciones, o sea, y las instituciones, las escuelas, los lugares de trabajo, los sindicatos, digo, en todos esos ámbitos en donde nos relacionamos, también hay que empezar a pensar, digo, muchos ya se está pensando y se han desarrollado también, estrategias que favorezcan esta equidad. Y por último está todo lo que hacemos nosotros y nosotras cada día con nuestros amigos, con nuestras familias, con las personas de nuestro entorno, cómo criamos a nuestros hijos, ¿sí? Entonces lo que vemos es que para que este camino hacia la equidad sea real, factible y lo antes posible, es necesario incluir todos estos planos, el plan internacional, el nacional, el de las instituciones, el de las personas y el involucramiento de nosotros y nosotras mismas cada día en cada una de las cosas que hacemos. Bueno, ese era un poco el tema de la charla de hoy, dejar este mensaje de la necesidad de reflexionar y seguir reflexionando sobre estos temas, de cuestionarnos. Ninguna de estas cuestiones son verdades absolutas, digo, todos estamos construyendo este camino justamente hacia la equidad de género. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. La verdad que después, si querés pegarle una miradita al chat, ha habido un intercambio muy intenso de posiciones. En preguntas, diría que lo más significativo de lo que hemos podido ver es también un poco el rol de la violencia con la mujer y con el hombre, algún reclamo como que los hombres nos quedamos afuera. Yo le voy a ceder la palabra a Karina Benemérito, que es Secretario Nacional de la Unión Ferroviaria, pero antes un comentario con respecto a lo que vos decías en cuanto a enfermedad cardiovascular y la mujer. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando, organizando desde el 2010, para ser concretos, jornadas exclusivas de la mujer, capacitación para mujeres ferroviarias, en las que en todas, sin excepción, hemos hablado del tema de la enfermedad cardiovascular, porque tenemos en claro que es la responsable de 1/3 de las muertes en los adultos, tanto varones como mujeres. Pero hay un punto en lo que vos decías que nosotros habitualmente decimos y que tiene que ver con la responsabilidad de los médicos. Muchas veces no es que la mujer tenga síntomas distintos a los que tiene el varón. Lo que es distinta es la interpretación del médico con respecto a esos síntomas. Muchas veces el comentario es: gordita, debes estar un poco nerviosa, ya se te va a pasar, y la verdad que ese ya se te va a pasar, puesto en términos de estudios científicos, ha demostrado que la respuesta en una guardia ante una situación de dolor de pecho como síntoma es distinto en el hombre que en la mujer. La mujer está 4 o 5 veces menos estudiada que el hombre, y el estudio, cuando está el síntoma, es el que permite a veces detectar la enfermedad en forma temprana, y por eso los datos de que se ve que en el hombre ha disminuido el crecimiento y incluso ha decrecido la incidencia de la enfermedad cardiovascular, y en la mujer sigue aumentando. Así que ese era un dato que quería comentar, y ahora sí las dejo para el cierre con la palabra de la compañera Karina Benemérito, por favor. Hola, buenos días a todas y todes. Bueno, coincidiendo con el doctor, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, coincidiendo con el doctor, viendo el chat cómo estaba, la verdad, como siempre, esta nuestra tercera jornada con Florencia, la verdad, para mí, fui anotando cosas que nos sirven a todos, pero voy a irme a los comentarios del chat. Y la conclusión que saqué, ¿no? Resulta que uno contestaba al otro, no era que te hacían preguntas a vos, Florencia, sino que
se iban contestando unos al otro. Y ahí encontré el factor de esto de la equidad y los cambios y lo que hablamos de la sociedad y lo cultural. Entiendo que en el tiempo vamos ganando algún espacio las mujeres, con luchas o no luchas, pero me parece que cuando hablamos de equidad y vemos en una reunión tanta gente, tantos hombres presentes, creo que ahí es donde me hace el clic y digo, yo no necesito una ley para cambiar, ¿tá? Nosotros necesitamos que la sociedad y la cultura del pasado, en donde la mujer lo único que tenía que hacer era criar los hijos, lavar la ropa, cocinarle al marido y cerrar la boca, el marido salía y trabajaba y traía el sustento a la casa. Esos tiempos cambiaron, eso es tiempos cavernícolas en que el hombre trabaja y la mujer es la doméstica. Hoy la mujer tiene, he visto los números y me los he anotado, 2017 el 67,10% de mujeres trabaja, el 79,20% trabajan los hombres, no estamos muy lejos de estar trabajando las mujeres. Y esto es la economía del país que nos llevó a que no nos alcanzara el dinero en familia, la mujer tuviera que salir a trabajar para darle una educación a nuestros hijos. Bueno, todo lo que conlleva, uno llega a una conclusión que ve una discusión, entre comillas, por ahí no era una discusión, es un intercambio de opiniones, que no coincidían. Entonces, vuelvo a lo mismo, me parece que crear leyes y contar y hacer cursos pasa solo sobre un objetivo que es cambiar nuestra cultura y cambiar la cabeza de nuestra sociedad, ¿tá? Cuando nosotros adoptemos esto de cambiar esta cultura de que la mujer está para lavar la ropa, lavar los platos y quedarse en casa a criar pibes, y el hombre es el único que trabaja, ahí creo que vamos a dar un gran paso a las mujeres y los hombres también. Por eso festejo en cada reunión que comparto de género, donde en vez de ser todas mujeres, hay hombres y mujeres, ¿está? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia de género, yo soy miembro de la Federación Internacional de Transporte a nivel mundial, soy coordinadora nacional por la región, junto con los compañeros de la fraternidad, que uno es vicepresidente y otro es miembro del Comité Mundial en la federación, y sabemos que cada vez que vamos al exterior a exponer nuestro sindicalismo de Argentina en el mundo, nos encontramos que seguimos siendo los mejores sindicalmente, y que en otros países la tercerización, la falta de mano de obra para la mujer, el avance sobre proyectos, por más que sean del primer mundo, existe. No estamos exentos, no es que solo pasa en Argentina. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Para lograr esa equidad que queremos nosotros, no solo de hombres y mujeres, sino de los hombres trans, de los gays, de toda la sociedad, es cambiar la cultura. Si nosotros nos vamos a quedar encerrados en que las mujeres estamos para lavar los platos y quedarnos a criar hijos en la casa, estamos mal. O sea, no nos va a ayudar nunca ni siquiera una ley de la ley, en donde nos permita que la mujer tenga esos derechos. Y es verdad que para lograr una equidad tenemos que ganar lo mismo por el mismo trabajo, nuestro convenio nos avala, el convenio de la Unión dice igual tarea, igual remuneración, así que creo que algo de 70 años dijiste, Flor, estoy a meses de cumplir 50, espero lograr ver estos cambios que las mujeres el género en sí necesita en este país, sobre todo donde la economía también influye, porque tengo nietos y tengo una nieta mujer, entonces espero llegar a ver para mi nieta estos cambios de la sociedad y la cultura, porque soy promoción 88 y no se discutía la educación sexual, por ejemplo, la educación sexual en el colegio no se discutía. Yo tenía mi materia de educación sexual, y hoy los padres discuten si quieren tener educación sexual en el grado o en los colegios por los hijos, porque no, mi hijo no tiene que saber de esto. Entonces, ahí es en donde uno necesita que esta sociedad cambie. Así que nada, agradecerles, Florencia, como siempre
a vos, a todo OFE, a Juan por darme la participación, a los compañeros de la Frate, a los compañeros de la Unión Ferroviaria, a los hombres y mujeres que están participando de esta reunión, como siempre, poniéndole un granito de arena para que nosotros nos capacitemos. Juan, como sabés, a disposición. Gracias por todo ese equipo que no se ve, porque ahora el Zoom nos provocó parecer que estamos en la tele y decimos, todos los que están atrás de cámara, bueno, todos los que están atrás del Zoom, los felicito como siempre. Hemos llegado a tener más de 100 compañeros en esta capacitación, y bueno, sigamos tratando de ver cómo estos compañeros entienden que no es una pelea de, yo digo, tengo mi pensamiento y vos tenés el tuyo, pero vos estás equivocada y yo tengo razón. Tenemos que trabajar en conjunto. Los cambios que queremos lograr es cambiando primero esto, y la cultura que tenemos. Así que gracias Juan, gracias Flor, una vez más, gracias a todos los compañeros, y bueno, obviamente me voy a copiar la filmina porque estoy haciendo un trabajo para mañana con el Urquiza, así que agradecida de la participación, y bueno, nada, nos veremos en la próxima. Gracias Juan. Muchas gracias, Karina. Bueno, Karina revelaba recién un dato, digo, ¿por qué aparezco con barbijo? Porque bueno, el detrás de escena de acá en OFE implica en reconocer, bueno, la asistencia de Julián Kigan en todo lo que es el soporte informático, Gustavo Blasi, que es nuestro gerente de afiliaciones, que es el encargado de la logística de todos estos eventos, la participación de Cacho García de la Fraternidad, de Oscar Méndez de la Unión Ferroviaria, que están siempre acá, por eso estamos para cuidarnos con barbijo. La verdad que Karina hizo una muy buena síntesis, me parece, de lo que estaba pasando en el chat y de cuál es un poco el sentido nuestro. Nosotros venimos hace muchos años trabajando el tema de prevención cardiovascular porque entendíamos que era la principal causa de muerte en nuestros varones y que para ese cambio necesitábamos una adopción de hábitos saludables y eso generaba un cambio de cultura. En este tema en particular, por eso hacemos tanto hincapié en la capacitación como agentes sanitarios y que el agente sanitario lo vamos a lograr a través de un cambio cultural. Y el cambio cultural, la única forma de hacerlo es con información, con educación y discutiendo, porque obviamente esto no se puede imponer. Así que muchísimas gracias a todos por la participación. Florencia, como siempre, excelente tu exposición y nos dejas con un camino abierto para pensar que realmente es muy interesante. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.